Bienvenidos, vamos a arrancar directamente con este análisis visual. Hoy tenemos por delante un recorrido absolutamente fascinante. Literalmente vamos a observar con lupa esa intersección exacta donde el deporte de élite choca de frente con la ciencia médica y la psicología humana. Es, en el fondo, una de las historias de auge, caída y reinvención más espectaculares que existen. Así que preparémonos para diseccionar la información clínica y esos factores mentales clave que transformaron por completo a una leyenda mundial. Para entender de verdad la magnitud de lo que vamos a analizar, solo hace falta mirar este contraste. Es brutal. A la izquierda tenemos al Ronaldo del Barcelona, con apenas 20 años. Era una fuerza desatada, pura velocidad explosiva, un portento físico que no tenía frenos. Pero a la derecha vemos la etapa del Real Madrid, un jugador completamente distinto, mucho más maduro, con movimientos calculados al milímetro, arrastrando ya un historial clínico bastante complicado, pero eso sí, con una definición frente a la portería que era absolutamente letal. Entonces la gran pregunta que nos salta a la vista es ¿qué ocurrió exactamente ahí dentro, a nivel anatómico y psicológico, para que un atleta de élite cambiara de forma tan radical? Bueno, pues empecemos por el principio. Capítulo 1. El fenómeno indomable. Para responder a la incógnita de ese cambio tan drástico, tenemos que ir a la raíz de su dominio físico. Hay una frase mítica que describe perfectamente lo que era este jugador antes de su colapso. Decían que era un carro de combate con el motor de un Fórmula 1. Y ojo, porque lo interesante aquí no es solo lo poético de la frase, sino sus implicaciones biomecánicas reales. Imaginemos someter a las articulaciones humanas a la fuerza de un tanque pesado que de repente se mueve a la velocidad de un bólido de carreras. Es una carga estructural insostenible a largo plazo. Curiosamente, esa misma grandeza física sin precedentes llevaba dentro la semilla de su propia caída. Pasemos al capítulo 2, donde las cosas se complican. La anatomía de una lesión. Vamos a adentrarnos en la realidad médica que frenó en seco a un atleta que parecía imparable. Aquí tenemos al culpable exacto, la tendinopatía rotuliana. No estamos hablando de un mal golpe durante un partido o un simple esguince, no. Esto es una condición profundamente degenerativa. Se manifiesta como un dolor punzante justo debajo de la rótula. Y aquí viene el gran drama anatómico de esta historia. Resulta que los propios movimientos explosivos y repetitivos son los que desencadenan este problema. Es decir, los mismos saltos, las arrancadas supersónicas y los cambios de ritmo frenéticos que lo hicieron famoso estaban milímetro a milímetro desgarrando sus propios tendones. Claro, cuando una rodilla llega a ese nivel de desgaste masivo, la comunidad médica tiene que intervenir. Los datos científicos actuales sobre cómo tratar esto son muy reveladores. Si nos fijamos en la tabla, el nivel más alto de recomendación, el grado A, se lo lleva la terapia física, concretamente los ejercicios excéntricos. También tenemos opciones más invasivas como la electrólisis galvánica. Pero detengámonos un segundo en la última fila, los corticoides. Tienen un grado D. La literatura médica desaconseja totalmente su uso para esto. ¿Por qué? Porque aunque son famosísimos por quitar el dolor casi por arte de magia a corto plazo, a la larga pueden provocar la muerte celular del tejido y la atrofia del tendón. Básicamente, pan para hoy y hambre para mañana. Y cuando esos tratamientos conservadores no funcionan, llegamos a este escenario. Esta imagen muestra la cruda realidad de una intervención quirúrgica ecoguiada. No hay soluciones mágicas aquí. Es un procedimiento totalmente invasivo. Los cirujanos tienen que limpiar visualmente la zona profunda y degenerada del tendón. Es un buen recordatorio de que curar algo así no es cuestión de hacer reposo un par de semanitas en casa. Es un proceso agotador, quirúrgico y de rehabilitación larguísima, donde hay que controlar de forma obsesiva la carga que puede soportar esa articulación. Entramos en el capítulo 3, y aquí cambiamos de perspectiva. La crisis de identidad deportiva. Porque, el historial clínico es solo la mitad de la historia, ¿verdad? Toca alejar el foco de la rodilla y mirar hacia la mente del atleta. Y nos encontramos con esta pregunta demoledora. Si no puedo competir, ¿quién soy ahora? Según la investigación en psicología del deporte, esto resume a la perfección la enorme crisis de identidad por la que pasan los deportistas de élite con lesiones largas. Su deporte no es solo su trabajo, es quiénes son. Cuando de golpe te quitan tu mayor capacidad física, el vacío emocional es tan grande que clínicamente se parece muchísimo a un proceso de duelo. Pierdes tu rutina, tu lugar en el vestuario y hasta tu identidad ante el mundo. Y es que recuperar la mente suele ser un rompecabezas mucho más complejo que suturar un tejido. La psicología nos marca 3 fases clarísimas en este proceso. Primero, el impacto inicial, semanas de puro shock, rabia y negación. Pasar del césped a quirófano es un golpe durísimo. Luego viene la etapa más peligrosa, el aislamiento silencioso. Mientras el deportista está haciendo ejercicios monótonos con el fisioterapeuta, ve cómo el equipo sigue jugando y ganando sin él. Ahí es donde la soledad golpea con más fuerza. Y por último, la fase más paradójica, el miedo al regreso. Justo cuando tu cuerpo por fin dice «estoy listo», tu mente se inunda de ansiedad. El terror a recaer o a no ser tan bueno como antes es una barrera psicológica gigante. Pasamos al capítulo 4. Una anécdota fantástica. El genial truco del corte.
Volvamos a nuestra historia, ya en plena fase de regreso. Y aquí es donde entra la presión mediática, que puede ser absolutamente asfixiante. Fijémonos en esta línea de tiempo. Abril del año 2000, toca fondo con una segunda cirugía grave. Diciembre de 2000, empieza una rehabilitación larguísima, paso a paso. Y de repente saltamos al Mundial de 2002. Tras brillar al principio, ¡zas!, sufre una nueva lesión muscular en plena semifinal contra Turquía. A las puertas de la final del Mundial, la situación era crítica. Un rumor sobre su estado físico habría devorado la concentración del equipo y habría acaparado absolutamente cada pregunta de la prensa internacional. Y aquí es donde ocurre la genialidad. Para evitar ese pánico masivo, saca un as de la manga. Aparece con un corte de pelo rarísimo, de verdad, rarísimo. Hasta sus compañeros se reían de él. Pero funcionó como un reloj suizo. La prensa de todo el planeta empezó a hablar exclusivamente de ese peinado tan peculiar, olvidándose por completo de investigar su estado físico o su rodilla. En retrospectiva, fue un escudo psicológico brillante, ejecutado a la perfección delante de todo el mundo. Finalmente llegamos al capítulo 5, el cierre de este arco narrativo, la reinvención del héroe. Superada la prueba de fuego del Mundial, es hora de ver cómo esa nueva realidad física cambió su carrera para siempre. A la izquierda vemos al mito, al campeón del mundo, que además se llevó el Balón de Oro, superando pronósticos médicos que eran verdaderamente desoladores. Pero a la derecha tenemos la realidad oculta del día a día, especialmente en su etapa posterior en el Real Madrid. Mantener ese cuerpo maltrecho exigía un sacrificio continuo. La guerra contra la báscula era implacable. Llegó a tener entrenadores tan estrictos como Fabio Capello, que lo dejaba fuera de los partidos por pasarse del peso ideal en, literalmente, 100 míseros gramos. Tuvo que reinventar todo su estilo de juego. Adiós a las carreras de 50 metros, hola al delantero clínico, pausado, que cuidaba cada esfuerzo para no romper sus tendones. Y esto nos lleva a la reflexión final de este análisis, una lección fantástica que nos deja la psicología deportiva. Una lesión de tendón es técnicamente un problema mecánico en la rodilla, pero todo lo demás, el aislamiento, el dolor constante, reconstruir quién eres y aprender a vivir en un cuerpo que ya no responde igual, eso cambia a la persona por completo. Entender todo este engranaje médico y mental nos deja una pregunta profunda resonando. Ante una adversidad física extrema, ¿es el cuerpo el que se reconstruye o es en realidad la mente la que tiene que abrir a la fuerza el camino de regreso? Dejamos esa incógnita sobre la mesa para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este recorrido.